Muy buenos días. Primero que nada, quiero agradecer al comité organizador del cuarto Congreso de Energías Sustentables en Bahía Blanca, Argentina, por esta oportunidad que se nos da de compartir nuestras experiencias en el área de las energías renovables. Permítame presentarme, mi nombre es Camilo Leonardo Sandoval Rodríguez, de las Unidades Tecnológicas de Santander, Colombia. Soy líder de investigación de un grupo de investigación en sistemas de energía, automatización y control. En el día de hoy quiero compartir un trabajo en relación a la generación de energía eléctrica empleando una plataforma basada en piezoelectricidad. La agenda propuesta para el día de hoy es hablar un poco acerca del fenómeno piezoeléctrico en la introducción, presentar de alguna manera la problemática que se quiere desarrollar o que se quiere atacar en el contexto de las energías renovables, hablar de cómo se construyó el prototipo, algunas características fundamentales, eh, mostrar los resultados, ¿cierto? Y pues las conclusiones derivadas de estos resultados de las pruebas desarrolladas. El fenómeno piezoeléctrico se presenta en cierto tipo de materiales como respuesta a la aplicación de una carga mecánica, es decir, después de la aplicación de una fuerza, de una presión sobre el material, se produce una diferencia de tensión, ¿cierto? Ese es el fenómeno de piezoelectricidad y que se aprovecha en muchos casos para la medida de vibraciones mecánicas en diferentes situaciones, en diferentes contextos, como son las máquinas rotativas, para el tema de análisis estructural y demás. Eh, y en este caso se aprovecha para la generación de voltaje o generación de energía eléctrica. ¿Qué hemos querido mirar? Bueno, si este fenómeno ocurre con este tipo de materiales, ¿qué podríamos hacer nosotros si lográramos tener una plataforma utilizando estos materiales que me permitiera aprovechar esa tensión provocada o generada por la carga mecánica en dicho material? Entonces, ocurren ideas como, bueno, colocar un piso completo de este tipo de material sobre una carretera, por ejemplo, ¿no? Donde pasan automóviles y se ve que se puede generar voltaje a partir de ello. Entonces, los materiales son básicamente el cuarzo, sulfato de litio, que son como los más utilizados. Y la idea de este trabajo pues, es un poco tener en cuenta las actividades cotidianas en una institución, en principio pues una institución educativa, en donde hay mucha afluencia de gente y ahí, basado en ese principio, pues buscamos aprovechar los pasos de la gente en lugares críticos de estas instituciones para poder captar esa energía vía el fenómeno piezoeléctrico. Entonces, recolectando esa información, podemos nosotros mirar si es posible generar un dispositivo que nos supla cierta energía o cierto consumo en determinado caso. Entonces, siguiendo la misma idea que mencionaba en la diapositiva anterior, pues el principio es, teniendo estos piezoeléctricos, poderlos colocar sobre una plataforma que permita cierta vibración a partir de las pisadas, ¿cierto? Y con esto aprovechar esa energía. ¿Cuál es la motivación del presente trabajo? Poder medir ese voltaje generado por el tránsito de personas durante una cierta cantidad de días en una institución de educación superior. ¿Qué problemas son importantes o se presentan allí? Bueno, eh, esta superficie de vibración, ¿qué tanta amortiguación nos da para los piezoeléctricos? Porque a veces con el contacto bueno, con estas pisadas y estarlo sometiendo a este tipo de vibración, a este tipo de esfuerzos, estos también suelen dañarse. Entonces, eh, ese es un tema importante, cuál es la durabilidad. Entonces, eh, nos enfocamos en lograr amortiguar lo que más se pueda para evitar daños y la capacidad de generación que pues
todavía es una incógnita. Entonces, digamos que esos son los dos problemas que se atacan acá. Entonces, para darle solución a esta problemática, se han planteado en tres etapas que voy a pasar a explicar, y es cómo se realizó la construcción del prototipo o de un prototipo de generación de voltaje a partir de este fenómeno o a partir del aprovechamiento del fenómeno de la piezoelectricidad, y la construcción de un prototipo que permita medir esos niveles de voltaje de manera online, porque necesitamos tenerlo conectado una buena cantidad de tiempo. Y con esto poder establecer cuál es el tipo de conexión más favorable de estos generadores piezoeléctricos, si va a ser conexión serie o paralelo. Y para eso pues presentar las pruebas que un poco respaldan ese resultado. Bien, entonces la primera parte de la construcción del prototipo piezoeléctrico fue pues la selección del material o del tipo de piezoeléctrico. En este caso hemos seleccionado el generador piezoeléctrico de doble cristal. Este es muy accesible en el mercado eh, y es durable, ¿no? Entonces digamos que esas características nos han permitido seleccionarlo. En pantalla vemos, aquí tenemos uno de estos piezoeléctricos y aquí tenemos varios, ¿no? En este caso 5. Y hemos acoplado unos resortes, pues pensando en generar la vibración, aquella que les mencionaba en la diapositiva anterior, para pues aprovechar esa vibración y con cada pisada generar el voltaje. También para la plataforma que va un poco a amortiguar digamos, a los piezoeléctricos, utilizamos pruebas con material Duramax, madera de balso, foamy o material EVA, que es el mismo, y hicimos pruebas pues generando presión con la mano utilizando solamente un piezoeléctrico y presión con el pie. Bueno, diferentes pruebas. Aquí tengo es un resumen y nos da que para el FOMI pues es digamos como donde se gana más tensión, o sea, se pierde menos con el amortiguamiento. Entonces un poquito mejor y sí nos da una capacidad de no aplicarle la presión directa al piezoeléctrico. Bueno, entonces, esta es una fotografía de la apariencia final que tiene la plataforma utilizando el material foamy como amortiguador. Y bueno, aquí vemos los resortes que nos van a permitir generar la vibración que va a ser aprovechada, digamos, para la captación de esas presiones y pues a su vez la generación de voltaje. Y aquí tenemos, digamos, una fotografía de cómo está por debajo. Este es un esquemático de la conexión paralelo y cómo estaría por debajo de esta plataforma las conexiones eléctricas. Entonces tenemos nuestro piezoeléctrico y unos reguladores LM317 que nos va a permitir eh, transmitir o llevar el voltaje hacia el dispositivo de medida. Bueno, ahora pasamos a la construcción del prototipo de medición de tensión. Este prototipo, digamos que tiene dos partes. Hemos aprovechado la tarjeta Arduino, digamos, como hardware de adquisición de datos para las lecturas de tensión, pero hacemos la transmisión a distancia utilizando dos módulos XB Pro para precisamente tomar la tensión desde el piezoeléctrico, ¿cierto? Con una etapita muy simple de acondicionamiento de señal, ingresarla al emisor de XB y bueno, aquí tenemos el receptor que va a la tarjeta y que a su vez por eh, USB al portátil o a un computador donde se va a ver esta información. Entonces, este es un poquito el esquema de cómo se desarrolló el prototipo de medición de tensión. Ahora bien, para poder definir o decidir el tipo de conexión que se iba a utilizar o que íbamos a utilizar en el prototipo final, eh, pues hicimos dos pruebas, ¿no? Hicimos prueba en paralelo, con conexión en paralelo, y prueba con conexión en serie, de 5 piezoeléctricos. Entonces vemos que la producción de tensión en serie, pues es un poco mayor que la producción en paralelo. Ya con el equipo desarrollado, pues nos permitía medir la tensión, ¿no? Este, entonces, pues hemos optado, a pesar de que la conexión en serie nos dé una tensión mayor, hemos optado por utilizar conexión paralelo. Eso es más que nada por seguridad. ¿Por qué?
Si se nos llegase a dañar uno de los piezoeléctricos, si estamos en conexión en serie, pues se nos va la plataforma, se nos cae toda la plataforma de piezoelectricidad. Mientras que si se nos daña un piezoeléctrico, podríamos cambiarlo por otro fácilmente, digamos que no entraría en daño la plataforma. Entonces, como no son excesivas las diferencias, aquí vemos una tendencia hacia los 30 volts, por ahí 20 algo volts, 22, perdón, y por aquí vemos una tendencia hacia los 30. No son excesivas las diferencias, entonces hemos optado por utilizar dispositivos de conexión paralelo. Bueno, entonces tenemos ahora los resultados. En esta primera figura se puede observar eh, algo así como media hora de funcionamiento y vemos una dispersión bastante grande, ¿no? Es decir, hay momentos en donde pues tenemos tensiones altas y hay momentos donde está casi nula. He querido presentar dos ejemplos, pruebas a las 6 de la mañana, pues, en el caso nuestro, nuestros estudiantes ingresan 6 de la mañana y aquí una en el cambio de clase a las 8 de la mañana. Como podemos observar, en las pruebas de 6 de la mañana tenemos un voltaje máximo de 30.42 y en las de las 8 de 15.47. Sin embargo, un voltaje promedio de 2 volts nada más. La gráfica o la curva que vemos en amarillo corresponde al promedio, ¿sí? Eh, Aquí pues tenemos el valor máximo. ¿Qué hay por, digamos, por mejorar? Bueno, ¿o qué se ve de estos resultados? Que ojalá esto tuviese un comportamiento mucho más uniforme, ¿no? Y es un principio que ocurre, digamos, una situación que ocurre en todas las energías renovables, ¿no? Nosotros no tenemos una continuidad en la generación, ni siquiera en la solar, que se presume que es la más estable durante las horas del día, no tenemos todo el tiempo un mismo nivel de generación. Entonces, para mejorar eso, ¿qué tocaría hacer? Pues ubicarlo en los lugares de mayor afluencia. Este ha sido, creo que en la puerta de un laboratorio, si no estoy mal. Eh, Ahorita más adelante les voy a mostrar una medición que se hizo de afluencia de personas en la institución nuestra para mirar cómo es la tendencia y poder ubicar, digamos, para buscar la forma mejor de ubicar esta plataforma y donde se pueda aprovechar mejor. Muy bien, entonces, ¿qué observamos? Bueno, esta es la gráfica que les mencionaba ahorita. Fijémonos que los horarios de mayor afluencia ocurren en la noche. Nosotros también tenemos jornada nocturna y tenemos una gran afluencia precisamente porque aprovechamos, digamos, estos horarios para ofrecer la oportunidad a estudiantes que en el día trabajan, que tienen alguna obligación laboral y que por ende no les queda tiempo en el día para asistir a sus clases. Está esta franja nocturna y vemos la gran afluencia. Este es una medición realizada en la puerta, digamos, en la entrada principal de nuestra institución. Entonces, como resumen de los resultados que tenemos, bueno, el precio promedio de transeúnte, porque eso va a influir también en la capacidad de generación, digamos que en términos generales de 80 kilogramos, que es lo que la plataforma más o menos resiste. Eh, el promedio de voltaje por hora, 2.65 volts por cada hora. El área prototipo, 0.975 metros cuadrados y una generación de voltaje hora de 2.72 volts hora, perdón, por metro cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Que si quisiéramos generar mucha más tensión, pues tendríamos que utilizar un área mucho mayor. Ahí vemos en el ejemplo que de la plataforma, el, digamos, la longitud o el área que utiliza, que no alcanza a ser muy grande, no caben ni dos personas completamente. Entonces, si logramos aumentar esa área, pues la capacidad de generación va a aumentar. Y logramos ubicarlo, no en este sitio, que era un pasillo dentro de la institución, sino en la entrada de nuestra institución, pues podríamos generar un poco más. De estos resultados, bueno, la importancia de todo esto es para qué, para poder nosotros dimensionar de una mejor manera unos dispositivos de este estilo, ¿no? Y que podamos aprovechar ciertamente esta energía y hacer una medición a largo plazo. Y en eso estamos, haciendo la medición a largo plazo.
Bueno, finalmente, las conclusiones de este trabajo, bueno, pudimos identificar o seleccionar los piezoeléctricos con un buen comportamiento. Eh, un dispositivo se desarrolló que es completamente funcional, que permite la generación, en este caso, de muy bajos voltajes por hora, pero que si se aumenta el área de trabajo, seguramente podemos generar un poco más. Eh, Abre las puertas a trabajos futuros. eh, con el aprovechamiento de esta energía se ve que sí es posible generar algo de tensión, algo de voltaje o de energía que pueda ser aprovechable en un futuro. ¿Qué quedaría como temas abiertos para mirar? Bueno, cómo se almacena esta energía, cómo podemos redistribuirla, pero bueno, eso serán ya pues trabajos futuros. Algunas referencias en las que pues me he basado para el estudio, para el presente estudio. Y bueno, muchísimas gracias. Quedo pendiente a cualquier consulta. Si quieren ampliar algo de la temática por correo electrónico, lo pudiéramos hacer o ahora mismo en la plataforma. Muchísimas gracias nuevamente al comité organizador y quedo pendiente.